Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Hoy vamos a estar continuando con la formación en auriculoterapia. La clase anterior vimos métodos de diagnóstico auricular y hoy vamos a mencionar los principales métodos de tratamiento que podemos aplicar. Ya las clases posteriores vamos a estar viendo un poco más acerca del diseño de un tratamiento, principios de selección de puntos y protocolos de tratamiento en las clases que nos quedan. Pero hoy vamos a hablar de los métodos de tratamiento, incluyendo, por ejemplo, la acupuntura auricular, la aplicación de semillas, de esferas magnéticas, la estimulación con calor, el masaje, la estimulación láser y la sangría, por ejemplo, dentro de los más comunes. Entonces, siempre hay que hacer como algunas aclaraciones respecto de las indicaciones y contraindicaciones. De eso vamos a estar hablando. Voy a ir pasando brevemente por algunas diapositivas. Después, obviamente, van a tener el material para leerlo con detenimiento. Y todo lo que tiene que ver con las bases teóricas de la medicina china los van a encontrar disponibles en el área de miembros de la escuela Lingdao. Hoy vamos a tomar principalmente de, el manual de auriculoterapia china y la parte de puntos maestros, que si hacemos tiempo vamos a ver hoy, y un protocolo de tratamiento vamos a tomar de Oleson. Bien, entonces, como siempre ya saben, para más información acerca de medicina china, pueden ir al área de miembros, donde van a tener toda la parte teórica, sobre todo fundamentos e identificación de síndromes, les va a servir como un complemento, además de las otras modalidades terapéuticas de la medicina china. ¿Qué tenemos que tener en cuenta respecto de qué es lo que puede tratar entonces la auriculoterapia? En primer lugar, lo podemos utilizar para tratar cualquier tipo de dolor, independientemente de su origen. Puede ser dolor traumático, puede ser dolor postoperatorio, dolor inflamatorio, dolores de cabeza de distintos grados también, dolor causado por tumores. Es decir, para el tratamiento del dolor, de hecho, la analgesia en la auriculoterapia incluso se utiliza en China durante, por ejemplo, procedimientos de cirugía. Es decir, como un método de anestesia, además de analgésico. También podemos tratar trastornos inflamatorios de todo tipo, sea por ejemplo en los órganos de los sentidos, sea en los órganos internos, no importa en dónde estén, sería como una condición de tipo exceso, podríamos pensar. Ya vamos a ver específicamente que, cómo se modifica el tratamiento en condiciones de exceso o deficiencia, pero los trastornos inflamatorios, mayormente condiciones de exceso, podemos tratarlos con auriculoterapia también. Enfermedades alérgicas, por ejemplo, enfermedades autoinmunes también, trastornos funcionales varios, por ejemplo, vértigo, hipotensión, hipertensión también, trastornos ginecológicos, menstruación irregular, etcétera. Podemos llegar a tratarlos. Trastornos infecciosos, podemos acompañar el tratamiento y donde más lo vamos a estar usando, quizá por el tipo de pacientes que llegan a la consulta, va a ser en enfermedades crónicas, ya sea de dolor crónico, por ejemplo, lumbar o problemas articulares, que la mayor parte de los pacientes que ya han pasado por el sistema médico convencional suelen llegar a las medicinas complementarias en busca de un alivio que a lo mejor no encontraron o no una solución definitiva por lo menos. Y también para el tratamiento de adicciones, por ejemplo, para disminución de la ansiedad, es decir, tiene efectos también a nivel de la regulación de la mente y las emociones, y el tratamiento de las adicciones a todo tipo de consumo de sustancias se puede utilizar, así como también en el control del peso para la ansiedad oral o ansiedad por comer. Hay algunas contraindicaciones, sobre todo las contraindicaciones tienen que ver con la acupuntura auricular, lo mismo que la acupuntura en general en el cuerpo. Es raro, pero cada tanto los pacientes hipersensibles, podríamos pensar, presentan reacciones adversas. De hecho, a veces en pacientes adultos con una muy, muy leve estimulación pueden llegar a sentir mareos o incluso desmayos durante una sesión de acupuntura, aún incluso usando agujas muy pequeñas. Entonces, hay que tener cuidado. Por ejemplo, pacientes con cardiopatías graves, no es recomendada la acupuntura auricular. También pacientes con anemia, también muy severa.
En casos de problemas en el pabellón auricular, como inflamación, eczemas, ulceraciones, no deberíamos utilizarlo, tendríamos que buscar o tratar el otro lado o otros métodos alternativos. Y tenemos que usarla con cuidado en mujeres embarazadas, sobre todo si han tenido abortos recurrentes espontáneos. Tenemos que tener mucho cuidado. Esto se aplica, esta indicación, también para casi todas las otras modalidades de la medicina china también. No hay contraindicaciones respecto del tratamiento durante la menstruación, de hecho puede aliviar a veces los síntomas de la menstruación. ¿Qué podemos esperar que ocurra después de una estimulación auricular con cualquiera de los métodos? Bueno, reacciones locales, obviamente, que pueden haber, por ejemplo, sensación de dolor, entumecimiento, distensión o frío también, sobre todo si se hace acupuntura auricular, pero también con los otros métodos como chinchetas, semillas, etcétera, puede haber alguna reacción local. Esto es dentro de todo normal, una leve inflamación y no afecta el tratamiento. Sí tenemos que ver que si la reacción es muy adversa, bueno, muchas veces tenemos que disminuir la intensidad de la manipulación o del tratamiento que estamos realizando. También reacciones en la parte afectada del cuerpo, es decir, en la zona refleja. De hecho, esto va a ser muy importante a la hora de establecer la efectividad del tratamiento. Lo que se busca es que cuando uno estimula una zona en la aurícula, el paciente sienta en lo posible, siempre es un buen signo, aunque no siempre se consigue, una reacción en el área relacionada. Por ejemplo, si estoy tratando una odontalgia, bueno, que haya una reacción en la parte, que no sé, una disminución del dolor, por ejemplo. Es decir, necesitamos tratar de que el efecto, en el mejor de los casos, no siempre, pero en el mejor de los casos, va a ser en el momento, a veces inmediato, después, durante la estimulación, después de una estimulación, deberíamos sentir un efecto, a veces puede ser un flujo de calor o una sensación eléctrica o una sensación de movimiento, de peristaltismo, por ejemplo, en los órganos internos relacionados con el área tratada. También puede haber una reacción a lo largo del canal. Habíamos visto en la teoría de la auriculoterapia todo el sistema de canales yang que convergen hacia el área de la cara y muchas veces pasan por el área de la oreja y tienen sus conexiones con la oreja. Entonces puede haber una reacción, una sensación a lo largo del canal. Estamos hablando canales de la medicina china, ¿no? Canales del sistema de canales que va desde la cabeza hasta los pies, según el tratamiento que estoy utilizando, por ejemplo. Puede haber reacciones a nivel de todo el cuerpo también, puede haber una sensación como de, por ejemplo, salivación, hambre, frío, calor, una reacción en general, a veces una sudoración, sobre todo si hay nerviosismo también, o una reacción de relajación, por ejemplo, a nivel de todo el cuerpo. Y lo que estamos buscando es, como les decía, una reacción rápida, es decir, sobre todo en enfermedades agudas, deberíamos ver un alivio de los síntomas. A veces incluso pueden llegar a desaparecer inmediatamente si estamos haciendo las cosas correctamente. Bien, eso es algo que tendríamos que esperar frente a un tratamiento. Puede haber también una reacción en cadena, es decir, yo estoy tratando, por ejemplo, una enfermedad, pero también el paciente experimenta una mejoría en otros síntomas que presenta, o a veces se da también una reacción tardía, sobre todo en los métodos semipermanentes, cuando el paciente se va con las semillas, por ejemplo, para estimularse a su casa mientras continúa el paciente el tratamiento con el automasaje, vamos a tener como una mejoría progresiva a lo largo de los días que van pasando. Entonces pueden haber distintas respuestas en el tratamiento, algunas más rápidas, otras más retardadas. También incluso a veces la reacción puede ser positiva al principio y después disminuir. En ese caso tenemos que revisar también si el paciente ha estado haciendo correctamente la prescripción que le hemos dado, o a veces tenemos que cambiar la receta, por así decirlo, la prescripción de puntos que estamos estimulando a la hora de tratar. Bien, entonces, hay muchas reacciones posibles, tenemos que evaluar siempre las reacciones para saber si muestran un curso positivo del tratamiento o si tenemos que hacer modificaciones necesarias para mejorar la efectividad del tratamiento. Puede ocurrir también dentro de las reacciones adversas el fenómeno del desmayo,
Eso es algo que no es tan frecuente, pero sí lo suficientemente frecuente como para que estemos alertados para hacerlo. En mi caso, yo he tenido más comúnmente una sensación como de mareo a veces después de la sesión. Muchas veces, sobre todo si el paciente está acostado y se incorpora, hay una cuestión de también cambio en la presión, en la postura, a veces pueden experimentar como una sensación de vértigo, mareo, antes de volver totalmente en sí y estar listos para continuar, es decir, abandonar el consultorio y continuar con su vida cotidiana. Pero sí he tenido, por ejemplo, casos de desmayo inmediato en pacientes que estaban recuperándose de un estado de alcoholemia, por ejemplo. Entonces hay situaciones a veces agravantes, hay pacientes que son muy sensibles también, que pueden llegar a tener este tipo de reacciones, entonces tenemos que estar prevenidos, por ejemplo, pacientes muy nerviosos, pacientes en estado de hipoglucemia, pacientes con, cuando tenemos una estimulación demasiado fuerte, por ejemplo, o que están en un estado de agotamiento, siempre tenemos que recomendar al paciente que no vaya, por ejemplo, en estos casos, si hay, sospechamos como esta debilidad, que no vayan en ayunas, bien, como para prevenir este tipo de situaciones. De todas formas, el, el, el desmayo puede ser como más grave, más súbito o más leve, puede ser un ligero mareo, un vértigo y simplemente el paciente sentándose, tomando agua tibia, a veces consumiendo algo con azúcar o a veces elevando los pies si está en camilla, se puede recuperar rápidamente de esta situación. Pero para prevenirlo tenemos que al principio, sobre todo la primera sesión, ser cuidadosos en la cantidad de puntos y la estimulación que estamos realizando en el paciente. De todas formas, hay un protocolo que podemos aplicar, por ejemplo, para recuperar al paciente en situación de desmayo. Hay puntos que podemos estimular con automasaje, como Renchon, entre la nariz y el labio, por ejemplo, o pinchar el punto pericardio 9, la yema del dedo medio, o masajear Neiquan, pericardio 6, por ejemplo, que está a unas 2 pulgadas de la línea de la muñeca entre los tendones en el antebrazo, por ejemplo, y también hay otros puntos como golpeteo en la coronilla o otros métodos que se pueden utilizar para inducir la reanimación, como pinchar los puntos pozos en el caso de que se produzca efectivamente el desmayo y al el paciente le cueste volver en sí. Pero en general no suelen ser tan complicados los casos. Sí, lo podemos utilizar estos métodos de reanimación en desmayo que se han producido por otras causas, no específicamente del tratamiento con auriculoterapia o acupuntura.